Muy bien, como ya saben, nosotros hemos estado hablando por varias semanas sobre esta temática que aparece ahí, viendo a Cristo, al Salvador a través de las Escrituras. Y la verdad es que ya llevamos varias semanas, aproximadamente 9 semanas, y este tema sin duda, si uno siguiera avanzando al ritmo que vamos, no terminaríamos nunca, porque la verdad es que son demasiadas cosas que uno podría aprender. El punto es que como la idea es dar simplemente una introducción a esta temática, vamos a ir avanzando ya ahora a paso más firme para llegar finalmente al Nuevo Testamento y cómo podemos conocer a nuestro Señor o cómo el Nuevo Testamento nos muestra a nuestro Señor Jesucristo. Así que no vamos a estar viendo cada parte del tabernáculo en detalle, sino más bien viendo distintas cosas simplemente que nos van a dar alguna información sobre cómo es que Cristo es reflejado por medio del tabernáculo. Hablamos, ¿cierto?, en primera instancia de los elementos que fueron empleados o que Dios pidió al pueblo que le trajeran para poder hacer la obra del tabernáculo. Le pidió oro, le pidió plata, le pidió bronce o cobre. También vimos que le pidió ciertas telas, le pidió azul, le pidió púrpura, le pidió carmesí, también le pidió lino fino. Y todas estas cosas de alguna manera representaban algo del Señor Jesús. Vimos que el oro representa la gloria, la dignidad, la excelencia de nuestro querido Salvador. La plata reflejaba más bien lo que tenía que ver con la redención. Vimos también que el bronce representaba el juicio de Dios a través de su ira o a través del castigo. Y esas cosas, esos elementos eran empleados en los artículos del tabernáculo. Hablamos también de cómo es que la gloria de Dios reposaba en ese lugar. Vimos cómo era que estaba constituido el campamento cada vez que llegaban en un lugar en el desierto. También hablamos de otras cosas, por ejemplo, empezamos a ver la semana antepasada y concluimos la semana pasada con lo que era el altar de los holocaustos, que era el primer elemento que cualquier persona podía ver cuando entraba al tabernáculo. Recordemos la premisa fundamental de esto: el tabernáculo es el lugar donde Dios se reúne con su pueblo. Esa es la premisa. De la misma manera, la única forma que el pueblo puede reunirse con Dios es a través del verdadero tabernáculo o el verdadero templo, quien es el Señor Jesucristo. De esa forma vemos que el tabernáculo como tal es una tipología del Señor mucho antes de que Él hubiese nacido en este mundo, mucho antes de que Él hubiese encarnado en este mundo. Hoy día vamos a estar hablando entonces de el segundo elemento que nosotros vemos ahí en el tabernáculo, que tiene que ver con el lavamanos, o el lavacro, o el lavatorio, o le llaman también el mar de bronce cuando habla del templo, y es el lavatorio como tipo de Cristo. Cuando usted entraba al tabernáculo, ya estaba dividido como tal en tres secciones. La más grande era el atrio, y del atrio usted podía encontrarse, o la persona que iba a dar un sacrificio, solamente podía ver dos elementos que estaban a simple vista, porque la gente común y corriente del pueblo no tenía acceso a ver qué había dentro del lugar santo y ver qué había dentro del lugar santísimo. Nadie podía entrar ahí. Solamente en el caso del lugar santo podía ingresar los sacerdotes, los hijos de Aarón y sus descendientes, y en el caso del lugar santísimo, el lugar más santo, el único que podía ingresar era el sumo sacerdote, autorizado una vez al año. Entonces la gente común y corriente que iba no tenía acceso al tabernáculo. Lo único que podía hacer era, a la hora de entrar al tabernáculo, entregar el corderito, el animalito que iba a ser sacrificado. Ese era el único contacto visual que tenía el oferente, ¿cierto? Aquel que estaba entregando la ofrenda, que estaba entregando el sacrificio en relación al lugar, al tabernáculo como tal. Entonces los únicos dos elementos que podía ver eran aquellos que estaban en el atrio, en aquel lugar más amplio. Y estos eran el altar de los holocaustos y el lavatorio. Esos eran los dos elementos que estaban ahí. Cuando llegaba alguien, ¿cierto?, entraba al tabernáculo, entonces a la vista tenía estos dos elementos. El primero era el altar de los holocaustos y luego el lavatorio, una fuente hecha de bronce. Y ahí nosotros volvemos a encontrarnos con este elemento, con el bronce. ¿Ya? Vimos que el bronce era aquello que recubrió esta caja gigante que era el altar de los holocaustos. El altar de los holocaustos estaba hecho de madera de acacia, de una madera muy fina, muy resistente, pero esta fue recubierta con bronce. Y vimos nosotros que el bronce, ¿se acuerdan qué representaba?
representaba la justicia de Dios en castigo, cuando Dios aplica castigo producto de su justicia. Entonces vemos ahí que estos dos elementos que se encuentran en el atrio, en la parte que la gente común y corriente podían ver, estaban hechos de bronce, es decir, representaban el juicio de Dios. Entonces vemos que este artilugio que estaba acá, este lavamanos o lavatorio, estaba hecho completamente de bronce. Ahora hay un elemento importantísimo que la verdad es que vale la pena mencionar. A diferencia de todos los demás elementos que eran parte del tabernáculo, el único que no tiene medidas y no tiene forma estipulada de parte de Dios es el lavatorio. Y es curioso, ¿por qué? Porque Dios se encargó y le hizo hincapié a Moisés, dice, haz todo conforme a lo que se te mostró en el monte. La responsabilidad que tenía Moisés era copiar tal cual la visión que él tuvo en el monte cuando estuvo con la presencia de Dios, plasmarlo de una manera idéntica en original, en algo físico. Pero curiosamente, él le da las medidas de todos los elementos menos del lavatorio. El lavatorio era un lugar importantísimo. El lavatorio era el lugar donde el sacerdote, luego de haber hecho un sacrificio, pasaba a ese lugar, estaba hecho de bronce. El bronce era, ustedes saben, el bronce es reflectante. Uno puede proyectarse, es como un espejo. De hecho, fue hecho, vamos a verlo en un pasaje, este lavatorio fue hecho con los espejos de las mujeres que estaban afuera del tabernáculo, mujeres piadosas. Los espejos era lo que se empleó para eso. En ese tiempo no había este material, pero lo que utilizaban como espejo era el bronce. Lo pulían bien y podían verse más delgadas, por cierto, pero se veían ahí por medio del bronce. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Esta fuente, la única indicación era que tenía que ser hecha de bronce, pero no hay medidas, no hay forma, y eso nos representa algo. Eso nos representa la gracia de Dios, que no tiene forma y que no tiene medida. Entonces uno va analizando estas cosas y uno va viendo realmente cómo cada elemento de alguna forma nos va mostrando la excelencia del mensaje de Cristo y del mensaje del Evangelio. Porque, como les decía, el tabernáculo representa a Cristo. Su gracia es sin igual, su gracia no tiene comparación, su gracia puede manifestarse de diversas formas. A todos los que estamos acá, Dios, si es que nos ha llamado de maneras distintas. Algunos estamos pasando por una situación difícil tal vez, otros estaban tranquilos y de pronto Cristo salió a ese encuentro y eso produjo una renovación interior, produjo un nuevo nacimiento y el día de hoy estamos aquí. No hay una forma determinada. Hay una forma determinada para que Cristo te llame. Obviamente es por medio de la predicación del Evangelio la forma oficial. Pero también, por ejemplo, en el caso del apóstol Pablo, fue de una manera particular, de una manera especial. A él nadie le predicó, de hecho a los que predicaban él los perseguía y los entregaba a la sinagoga para que estos fueran castigados. Pero un día el Señor Jesucristo se le apareció a él y él pudo recibir de la gracia de Dios por medio de un elemento que hasta el momento no era tan común desde que el Espíritu Santo había venido, que era por medio de una revelación particular. Entonces, la gracia de Dios no tiene forma, no tiene manera, no hay algo estipulado, algo que pueda encasillar la gracia de Dios demostrada. Por eso es que de alguna forma este elemento de la fuente no tenía medidas, no tenía forma, no se sabía el tamaño, simplemente se pueden inferir algunas cosas y más allá por lo que aparece en el Antiguo Testamento, lo podemos inferir también por el modelo o el prototipo 2.0, que es el que hace Salomón cuando Dios le autoriza a él a construir el templo. Vamos a leer entonces cómo fue la constitución de esto. En Éxodo capítulo 30, versículo 17 al 21 dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce. Ahí hay dos elementos, entonces estaba la fuente y estaba la base. Ambas eran de bronce. Y esta tenía un objetivo para lavar y colocarlas entre el tabernáculo de reunión y el altar. Y pondrás en ella agua.
y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Esta tenía la función, el lavatorio tenía la función de lavar no a los pecadores, no al sacrificio, sino a quien estaba ofreciendo el sacrificio como intermediario, es decir, ¿a quién? Al sacerdote. No era para las personas esto, no era para el sacrificio esto, sino que era ¿para quién? Era para los sacerdotes que estaban ofreciendo los sacrificios del pueblo. Muy bien, dice, cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Esto mostraba una cosa importante, hermanos míos. Nadie puede entrar a la presencia de Dios inmundo. Nadie. Ni siquiera aquellos que habían sido consagrados para oficiar, para presentar sacrificios, no podían ingresar inmundos a ese lugar. Necesitaban ser purificados. Ellos necesitaban eso, incluso estas personas. Eso nos muestra la santidad de Dios, hermano. Es tan grande esto, es tan serio, que si un sacerdote entraba inmundo a oficiar, a presentar ofrenda de incienso, o a servir los panes de la proposición, que eran los otros elementos que estaban en el lugar santo, este hombre, si estaba impuro, moría. Dios lo fulminaba, caía fulminado, muerto. ¿Por qué? Porque esto denotaba la santidad. La gente tiene acceso a comunicarse con Dios, a tener comunión con Dios, pero hay un elemento que nunca debemos olvidar, que es el elemento de la santidad de Dios. Nadie puede ver la gloria de Dios y permanecer vivo por su santidad. Él es totalmente puro, totalmente recto, totalmente distinto y apartado del estándar que el ser humano tiene, el ser humano caído tiene. Por esa razón era tan necesario y riguroso pasar por este proceso de purificación, de limpieza. El sacerdote no podía ingresar al lugar santo con una mancha. Es por eso que este lavatorio era hecho con bronce para poder reflejarse en él. Él, mientras estaba frente al lavatorio, se veía por completo, veía si tenía una mancha, y el agua era para lavarse las manos, para lavarse los pies, para no entrar sin ninguna mancha a ese lugar sublime como era el lugar santo. Ahora, en 2 de Crónicas capítulo 4, versículo 2 al 6, ahí nosotros vemos ahora la versión 2.0 del lavatorio. Esta era la versión que Salomón hace para el templo. Obviamente era distinto, puesto que el otro no tenía forma, no tenía medidas, pero este sí de alguna forma se muestra que era una construcción realmente monumental, tenía muchos detalles, era muy precioso y también se encontraba en el lugar santo en el templo. Dice así lo siguiente: hizo también una fuente circular de metal fundido, que medía 4,5 metros de diámetro y 2,25 centímetros de alto. Fíjese, era bastante alta, tenían que subirse a una tarima. Su circunferencia medida a cordel era de 13,5 metros. Bajo el borde hizo 2 hileras de figuras de bueyes, 3 por cada medio metro, las cuales estaban fundidas en una sola pieza con la fuente. La fuente descansaba sobre 12 bueyes que tenían sus cuartos traseros hacia adentro. 3 bueyes miraban al norte, 3 al este, 3 al sur, 3 al este. El grosor de la fuente, de 8 centímetros, y su borde, en forma de copa, se asemejaba a un capullo de azucena. Tenía una capacidad de 66,000 litros. Harto. Salomón hizo también 10 lavamanos pequeños y puso 5 en el lado sur y 5 en el lado norte. En ellos se lavaba todo el material de los holocaustos, mientras que en la fuente se lavaban los sacerdotes. Aquí podemos ver cómo esta versión más grande, más monumental de lo que fue el primitivo lavatorio que Dios ordenó a Moisés ahí en el templo del tabernáculo. Como les comenté la otra vez, nada sacamos nosotros con empezar. Hay cosas, elementos que nosotros vemos en la construcción, detalles que nosotros vemos dentro de la estructura tal de estos elementos que nos muestran cosas de Cristo, pero ahí realmente no olvidemos que el foco no es dedicarse a cada una de aquellas cosas. Porque, por ejemplo, uno podría preguntarse, ¿y qué significan los 3 bueyes? Y ahí ya vamos a divagar y
En realidad no hay una explicación, nadie ha podido dar una explicación coherente y sustancial a esto porque no hay nada en la Escritura, ¿ya? Entonces, recordemos que hay cosas que sí podemos entender a la luz del Evangelio, pero hay cosas que no podemos entender porque simplemente no lo podemos entender, no hay información más allá. Ahora, ¿qué significaba el lavatorio? Este nos enseña que el pecado fue perdonado, ¿cierto? El pecado ya había sido perdonado en el altar de los sacrificios, pero el sacerdote tenía que entrar, pero antes de entrar al lugar santo debía estar puro, debía estar puro. Entonces, el pecado, hermanos míos, ya fue perdonado, pero este pecado debe ser examinado y juzgado para crecimiento. Por eso los sacerdotes que oficiaban este sacrificio no tan solo fueron limpiados cuando fueron consagrados a este oficio, sino también cada vez que ellos iban a presentar sacrificio debían estar limpios. O sea, esto nos muestra de alguna forma, y lo vamos a ver más adelante, dos elementos importantes. Uno es el lavamiento de consagración y otro es el lavamiento constante que hace relación ¿a qué? A la vida diaria. De la misma manera nosotros hemos sido salvados, hemos sido perdonados, pero ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que en nuestra vida diaria también necesitamos ese lavamiento. Es por eso que constantemente nos arrepentimos, pese a que en el pasado, aquellos que hemos creído en Cristo, nos arrepentimos una vez, por así decirlo, y reconocimos nuestra condición y fue el momento en el cual, ¿cierto?, el Señor nos hizo nacer de nuevo. Ese fue, por decirlo de alguna manera, el momento de la consagración. Pero es necesario también que cada vez nosotros estemos siendo lavados, ¿ya? Y para eso era este elemento, el sacerdote debía ser constantemente lavado, ¿ya? En esa fuente nos hallamos lavados, santificados y justificados. ¿De dónde provino el material? Ya se los comenté, Éxodo 38:8. Además, con el bronce de los espejos de las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión, hizo el lavamanos y el pedestal. Esto es importante porque uno podría pensar, ¿por qué razón, siendo que había bastante bronce, por qué razón Dios le pide que sea el bronce de los espejos de las mujeres? Es curioso. Claramente, como les decía, hay una función práctica, un elemento práctico en esto, que era como era bronce más pulido, iba a ser más fácil que el sacerdote se pudiera ver a sí mismo. Esa era la idea también del lavatorio. Pero también hay otro elemento. Ustedes saben que siempre la figura de los espejos va asociado a la vanidad. Siempre va asociado como a ser veleidoso, etc. Entonces, de alguna forma, lo que Dios le estaba pidiendo a esta mujer era que se deshacieran de esa cosa, que se deshacieran y entregaran aquello, y las mujeres gustosamente lo hicieron. Eso también denota algo importante para poder alcanzar la santidad de Dios. El deshacerse, ir despojándose de aquellas cosas que en realidad no te son productivas, que en verdad te están produciendo un daño, te están produciendo un mal. Entonces, es necesario que nosotros estos elementos los consideremos para de esa manera poder sacarles todo el provecho y ver lo que realmente nos quiere decir con eso. Si tú quieres estar en la presencia de Dios, es necesario que sí o sí te deshagas de aquellos elementos que te producen vanidad, que te producen desconcentración en tu caminar hacia la santidad de Dios. Ahora, nosotros sabemos que esta era la función que cumplía entonces el lavatorio, purificar, lavar. Cristo, hermanos míos, como les he comentado, es el templo. Cristo es el tabernáculo y cada elemento del tabernáculo apunta hacia la persona de Cristo. Es en Cristo donde nosotros hemos sido lavados. Es Él quien nos lavó y es ahí donde 1 Corintios capítulo 1, versículo 2 dice lo siguiente, está saludando a la iglesia de Corinto y dice así: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Él está saludando a todos los santificados en Cristo Jesús. La única manera en que alguien puede ser santificado realmente no era por medio de lavarse, sino era por medio del lavamiento que viene de parte de nuestro Señor Jesucristo. Lo otro que vemos ahí en Hebreos capítulo 10, versículo 21 al 22, dice lo siguiente: y tenemos además un gran sacerdote, al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados
de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Y ahí también hace otro elemento que muy probablemente se está refiriendo a lo exterior, al tema del bautismo, pero lo interior con el lavamiento que proviene de la santificación a través de la obra de Cristo. ¿Ya? El Salmo 12:6 dice: las palabras del Señor son puras, son como la plata refinada 7 veces purificadas en el crisol. Recordemos un elemento importante: Cristo es quien nos santifica, Cristo es quien nos limpia, ¿cierto? Viéndolo desde esta perspectiva, desde esta parte de la historia de la redención. Si esto es así, Dios por medio de Jesucristo nos limpia, pero hay un medio el cual Él emplea, que es parte de su Hijo. Recordemos que su Hijo, el Hijo de Dios, es el Logos. ¿Qué significa el Logos? El verbo. ¿Qué significa el verbo? La palabra. Hay un elemento en la palabra de Dios que tiene clara relación con el Señor Jesucristo, puesto que la palabra de Dios habla del Señor Jesucristo, porque Cristo es la palabra encarnada. Por tanto, la manera en que nosotros tenemos el día de hoy para poder purificarnos diariamente es a través del sacrificio de Cristo, por cierto, pero es a través de este elemento divino que es la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios nosotros podemos ser purificados de la misma manera que fue purificado este sacerdote cada vez que entraba a el lugar a servir, ¿cierto? Tenía que pasar por el lavatorio. Cada vez de la misma manera nosotros sabemos que la única forma de ser cada vez purificados es por medio de su palabra. La palabra de Dios nos purifica, hermanos. Es por eso tan necesario leerla, tan necesario estudiarla, meditar en ella. Porque si no hay meditación en su palabra, no podemos ver como este espejo, este altar, lavatorio hecho de bronce, no podemos ver nuestras imperfecciones. La palabra es este lavatorio que a nosotros nos permite ver en qué estamos mal. Y de esa forma poder arrepentirnos delante de Dios y ser purificados por medio de esa palabra. Si no estamos constantemente acudiendo a la Escritura, la verdad es que difícilmente vamos a poder seguir creciendo en Él. Difícilmente vamos a poder crecer en santidad. Es imposible, porque el medio que Dios empleó, que Dios dio a nosotros en esta dispensación, en esta época, para poder ser purificados es por medio de su palabra. Fíjese lo que dice acá el Señor Jesucristo en su oración sacerdotal en Juan capítulo 17, verso 17. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. La única forma de ser santificados es por medio de ¿qué? De su palabra. La palabra, la Biblia, Dios lo vuelvo a repetir, es este lavatorio que día a día, el día de hoy, nos muestra a nosotros nuestra condición y nos va purificando. Ahora, ¿cuál es la función del lavatorio? Ya les dije, Éxodo 30, 19 al 21, dice lo siguiente: pues con ella deben lavarse Aarón y sus hijos las manos y los pies, siempre que entren en la tienda de reunión. ¿Ya? Recordemos eso. Siempre, no podían saltarse este paso, era necesario. Pero ¿quién eran los que se lavaban? Los sacerdotes y no los pecadores. Ya, entonces sigamos. O cuando se acerquen al altar y presenten al Señor alguna ofrenda por fuego, deberán lavarse con agua las manos y los pies para que no mueran. Esta será una ley perpetua para Aarón y sus descendientes por todas las generaciones. Todos los sacerdotes y sumos sacerdotes debían pasar por esto. Ahora, como les decía, el altar tenía que ver con los pecadores, pero la fuente era para los sacerdotes y no para los pecadores. Para que ellos se miraran, pudieran contemplar si tenían alguna mancha. Como les dije, esto nos muestra que nuestro verdadero sumo sacerdote no tiene mancha alguna de pecado. Él es el único intercesor santo, mientras que nosotros necesitamos purificarnos. Él no tenía necesidad de mirarse a sí mismo y ver las imperfecciones para poder ser purificado. Él era la palabra encarnada. Él estaba puro 100%, nunca falló, nunca pecó. De esa misma manera, Él es un sacerdote mucho más excelente que el sacerdote que había sido instaurado en el tiempo de Moisés para que la nación pudiera servir a Dios. ¿Ya? En el nuevo pacto nosotros tenemos un sumo sacerdote que no necesita lavarse. Él es el único santo, el único que no necesitaba pasar por este proceso de purificación para entrar a la gloria del
verdadero lugar santísimo que se encontraba en el cielo. Entonces, nos muestra por un lado la excelencia de la santidad de nuestro verdadero y genuino sumo sacerdote, pero a la vez también nos muestra nuestra necesidad, por no ser como Cristo, de purificarnos permanentemente por medio de su palabra, por medio de su sacrificio, para que de esa forma nosotros podamos cumplir con este proceso y tengamos libre acceso a la presencia de Dios. Esto es importante. Dice la Escritura que nosotros hemos sido constituidos reyes y sacerdotes, ¿ya? Pero ningún sacerdote podía pasar a la presencia de Dios sin haber pasado antes por el altar de los holocaustos también. O sea, el proceso era el siguiente. Primero el altar de los holocaustos, luego el lavatorio y después podía entrar al lugar santo y posteriormente al lugar santísimo. Entonces, sin sacrificio y sin purificación no hay acceso a la presencia de Dios. De la misma manera nosotros ya hemos sido purificados por el sacrificio de Cristo, pero es necesario, como les comentaba, recurrir permanentemente a este proceso de purificación a través de la palabra de Dios. Pero sin eso, sin la cruz y sin esta purificación, verdaderamente es imposible tener acceso a Dios. Recordemos, sin santidad nadie verá a Dios. Sin cruz, sin purificación, nadie puede entrar. Los sacerdotes tuvieron 2 instancias para su lavamiento, también se los comenté. Primero fue su lavamiento de consagración y después constantemente se volvían a lavar. Esto implica 2 cosas: nuestra regeneración y también, a la vez, este proceso de santificación constante que debemos tener. Nosotros somos sacerdotes y de la misma manera necesitamos ser purificados. Ya le dije esto. Los sacerdotes eran quienes eran purificados. Con eso debían lavarse los pies y las manos. ¿Se acuerdan que la semana pasada en el sermón hablamos de Juan capítulo 13, donde el Señor le dice que le lava los pies y Pedro le dice lávame la cabeza y también las manos? Y después el Señor Jesucristo replica, no, ustedes ya están puros, necesitan solamente lavarse los pies, haciendo una alusión también a esta instancia de purificación permanente que debían tener. Ya lo hablamos. Bueno, el Salmo 24, versículo 3 al 4, dice la realidad que nosotros necesitamos conocer, hermanos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos. Solamente esa persona puede entrar a la presencia de Dios. Y por nuestra propia fuerza, por nuestras propias obras es imposible, hermano. Por eso es que necesitamos a este sumo sacerdote que entró una vez y para siempre por nosotros. Y de esa forma poder nosotros ingresar a través de Cristo a este santo lugar. Salmo 26, 6. Con manos limpias e inocentes camino, Señor, en torno a tu altar. Es un salmo de David que nos muestra que él resalta esta necesidad de entrar a la presencia de Dios con un corazón puro, con un corazón santo, que no es nuestro caso de una manera natural. Y necesitamos recurrir siempre a nuestro Señor y a su palabra. Isaías 52, 11. Ustedes que transportan los utensilios del Señor, pónganse en marcha, salgan de allí, salgan de en medio de ella, purifíquense, no toquen nada impuro. Ahí está refiriéndose a la ciudad de Jerusalén, que estaba corrompida con el pecado de idolatría. Entonces él le dice a ustedes que sacrifican, le está hablando a los sacerdotes, antes de sacrificar, salgan de ahí porque esté pura, purifíquense. La necesidad, está hablando acá el profeta, de poder estar puros para presentarse delante de Dios a ofrecer sacrificios. Lo vimos de el lavamiento de los pies, y vamos a ir acá a 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Dice, y eso eran algunos de ustedes, y anterior a el versículo Dios da un listado de todos los pecados o los que no tenían parte en el reino de los cielos. Continúa el versículo 11, usted lo puede revisar bien en su casa, el versículo 9 y 10 que habla de esto, dice eso, y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo
y por el Espíritu de nuestro Dios. Solamente en Cristo tenemos esta pureza para poder ingresar al trono de la gracia y encontrar en el Señor el socorro oportuno. Hermanos, nuevamente el antiguo pacto a grito nos habla de Cristo y de su obra, la necesidad que tiene el ser humano si es que quiere verdaderamente retomar su relación con Dios, es por medio de una santidad que no tiene, que no posee y que necesita recurrir a Cristo para poder adjudicarse de una manera judicial esa santidad.